Olga estaba sentada en la cocina, intentando captar hasta la última gota de la agria luz matinal que entraba por las finas cortinas. La taza de café temblaba ligeramente en sus manos. Sentía que el mundo se derrumbaba a su alrededor, aunque nada había cambiado en esta casa en los últimos 3 años, la casa de su suegra. ¿Estás segura de que es la decisión correcta?, preguntó Luca con cautela, tomando asiento frente a Olga. Mantenía la mano sobre la mesa, como si quisiera tocarla, pero algo se lo impedía. Tal vez miedo, tal vez la costumbre. Olga no respondió de inmediato. Sus pensamientos seguían enredados en la telaraña de recuerdos que cada vez le apretaban más el alma. 3 años atrás, había venido aquí, a casa de su suegra, con esperanzas y sueños de futuro. Luca y ella habían creído de verdad que podrían crear su pequeño rincón de felicidad. Pero la realidad era otra. Sí, dijo finalmente en voz baja, evitando su mirada. No puedo seguir viviendo así. Luca suspiró y bajó la cabeza. En su interior se estaba gestando una lucha que no podía expresar con palabras. Por un lado, amaba a Olga, su dulzura y amabilidad, su determinación por mejorar sus vidas. Pero, por otro lado, estaba su madre, la persona que lo había criado, que siempre había estado a su lado. ¿Cómo se podía elegir entre las dos? Olga se quedó mirando la taza, como si allí pudiera encontrar las respuestas a todas sus preguntas. Quería marcharse, pero tenía miedo. Miedo de admitir que su confianza había sido traicionada, que el futuro que tanto le había costado construir había sido destruido. No comprendo cómo ha podido hacer esto, dice con voz dolorida. Me prometió que el dinero que le pagaba de alquiler lo destinaría a nuestra casa. Pero, ¿dónde están ahora? ¿Cómo ha podido quitarme mis sueños y destruirlos? Luca no sabía qué responder. Su madre, Clara, era una mujer fuerte en su voluntad, pero siempre le había parecido justa. Nunca pensó que pudiera haberle hecho eso a Olga, pero los hechos eran inexorables. 3 años de promesas, 3 años de esperanzas, y todo para nada. Tal vez ella no lo entendía. Trató de encontrar una excusa. No lo entendía. Olga levantó la cabeza bruscamente y sus ojos brillaron de ira. 3 años. No paraba de hablar de ella. La llamaba mi fundación. ¿Y ahora tiene el descaro de decir que no tiene ese dinero? Luca bajó la mirada. Sabía que Olga tenía razón, pero una parte de él seguía resistiéndose a decir la verdad, temeroso de destruir lo que le unía a su madre. Volveré a hablar con ella, dijo lentamente. Pero Olga, debes comprender, sigue siendo mi madre. ¿Y yo? Su voz temblaba por las lágrimas contenidas. ¿Y yo? ¿Crees que está bien que tu madre me engañara? Que nos mintiera. En la cocina reinaba un silencio tenso. Solo el sonido del goteo del grifo le recordaba que el tiempo seguía avanzando. Olga sabía que esta conversación iba a ser difícil, pero no esperaba que le doliera tanto el corazón. No sé cómo podemos seguir viviendo así, susurró. Lo he perdido todo. Todo lo que tenía. Puse todo lo que tenía en este futuro. Y ahora no me queda nada. Luca guardó silencio. La culpa se agolpaba en su alma, haciéndose más fuerte por momentos. Se dio cuenta de que había que tomar una decisión, pero no podía aceptarla. ¿Cómo puedes romper el vínculo con el hombre que te crió? ¿Y cómo puedes traicionar a la mujer que amas? Siempre puedes volver a Italia, dijo en voz baja, aunque las palabras sonaban como un cuchillo clavado en su corazón. Olga se estremeció. Volver a casa siempre había sido el plan B, el lugar al que podía escapar si las cosas se torcían. Pero ahora que Luca lo había dicho en voz alta, esa opción se había hecho realidad. La realidad de la que intentaba escapar. Volver a casa, repitió como si estuviera saboreando las palabras. Italia era su patria, donde vivían sus padres, donde siempre era cálido y acogedor. Sabía que la recibirían con los brazos abiertos, pero ¿podía irse sin más? ¿Dejar a Luca y todo lo que habían construido juntos? No quiero volver sin ti,
admitió Olga, con voz más suave. Pero ya no puedo vivir con tu madre. Me engañó, Luca. Nos engañó a los dos. Ya no confío en ella. Luca levantó la cabeza y sus miradas se encontraron. Vio el dolor en sus ojos, lo decepcionada que estaba, y eso le desgarró el corazón. «Te quiero», susurró, pero Olga se limitó a suspirar. «El amor no siempre es suficiente», respondió ella. «Estoy cansada, Luca. Estoy cansada de que me utilicen, cansada de promesas que nunca se cumplen. Quiero volver a sentir que tengo un futuro». En ese momento, ambos se dieron cuenta de que sus caminos podrían separarse. Olga no podía seguir viviendo en aquella casa, bajo el mismo techo, con una mujer que había traicionado su confianza. Y Luca no podía romper el vínculo con su madre, a pesar de todos sus errores. «No sé qué hacer», dijo finalmente, sintiendo que el vacío crecía en su interior. Olga guardó silencio. Su corazón se llenó de dolor, pero al mismo tiempo surgió una nueva determinación. No podía permitirse ser víctima de esta situación. No podía seguir dependiendo de promesas que nunca se cumplirían. Dejó la taza sobre la mesa y se levantó, sintiendo que su ánimo se aligeraba a cada paso. Sabía que tenía que tomar decisiones difíciles, pero eran necesarias. «Me voy», dijo con firmeza. «A Italia. Necesito empezar de nuevo». Luca se levantó para seguirla, con el corazón latiéndole como un tambor. «Olga, por favor», empezó a decir, pero ella lo interrumpió. «No te estoy pidiendo que vengas conmigo. Debes decidir por ti misma qué es más importante para ti, tu familia o nuestro futuro. No puedo seguir formando parte de este engaño». Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta, dejando a Luca solo con sus pensamientos y la decisión que tenía que tomar. Olga caminó por la carretera hasta la parada del autobús, mirando el cielo gris que reflejaba su estado interior. Apenas sentía el peso de la maleta en sus manos. Había tanto dolor y decepción en su alma que las cargas físicas parecían insignificantes. Todo a su alrededor parecía ralentizarse. Los coches circulaban despacio. Los transeúntes caminaban como en medio de la niebla y sus pensamientos tejían laberintos de desesperación y fatiga. Tenía que volver a casa, pero por primera vez en su vida Italia le parecía extraña. Había pasado 3 años en esta ciudad, 3 años de esperanzas, de planes, de hablar del futuro, pero ahora todo eso había sido destruido por una mentira. Olga sintió que sus hombros se apretaban con otra oleada de dolor. ¿Cómo había podido ocurrir? ¿Cómo la persona a la que consideraba su familia pudo hacerle algo tan cruel? El autobús llegó puntual y Olga subió los escalones sin reparar en las miradas de los pasajeros. Se sentó junto a la ventanilla, contemplando la calle vacía. Las casas familiares, los parques, las tiendas, todo lo que solía considerar parte de su vida pasaba de largo. Ahora todo parecía vacío y falso. La casa estaba en silencio. Clara estaba sentada en la cocina, apilando ordenadamente las facturas y los papeles. Estaba orgullosa de su orden. Todo en su vida seguía siempre sus reglas. Todo obedecía a un plan claro. Olga y Luca, como esta casa, formaban parte de ella. Creía que sabía lo que era mejor para ellos, que todo lo que hacía era por su bien. Pero hoy algo no iba bien. Era como si un zumbido silencioso en el aire le advirtiera de una tormenta. Clara no podía concentrarse. Retazos de su reciente conversación con Olga. Su voz resentida que sonaba como si cada frase cortara el aire. Se arremolinaban en su cabeza. ¿Cómo ha podido hablarme así?, pensó Clara, apretando las manos sobre la mesa. Le di un techo, la mantuve todos estos años, y así me lo agradece. La puerta se abrió y Luca entró en la cocina. Tenía el rostro sombrío, los ojos apagados, como un hombre que no hubiera dormido en mucho tiempo. Clara sintió enseguida que algo iba mal. ¿Dónde está Olga?, se levantó de la silla. Luca pasó junto a su madre sin mirarla. Se detuvo junto a la ventana
mirando el mundo tras el cristal, como si buscara respuestas a las preguntas que atormentaban su alma. «Se ha ido», dijo en voz baja. Clara se quedó helada. «¿Se ha ido? ¿A dónde?» «A Italia», respondió Luca con la voz ronca. «Ya no puede vivir aquí, por tu culpa». Las palabras la golpearon como un trueno. Clara no se lo esperaba. Pensaba que Olga montaría una escena, se calmaría y todo volvería a la normalidad. Pero ahora que las cosas estaban fuera de control, se dio cuenta de repente de que algo había ido mal. «¿Por mi culpa?», sonaba desconcertada y dolida. «Luca, no lo entiendes. Yo quería lo mejor para ella. Le di todo lo que pude». Luca se volvió bruscamente hacia ella. Sus ojos ardían con una ira que había contenido durante demasiado tiempo. «¿Todo lo que le diste?», interrumpió. «Le prometiste que el dinero que te pagara se destinaría a nuestra casa. Sabías que era su única esperanza de futuro y ¿qué hiciste? Te lo gastaste en ti. Tus viajes, tus restaurantes, tu coche. ¿Cómo pudiste hacer eso?» «Pero...» Clara quiso decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Se dio cuenta de que su hijo tenía razón. Realmente no había ahorrado el dinero como había prometido. Pero en su mente nunca había parecido más que una artimaña conveniente. Después de todo, Olga vivía con ella, comía en su mesa, formaba parte de la familia. ¿No compensaba eso todo lo demás? «Ya pensé que lo entendería», susurró. Luca suspiró pesadamente. Estaba cansado del eterno conflicto entre su madre y la mujer que amaba. Cansado de no poder tomar partido por ninguna de las dos porque sentía amor por ambas en su corazón. «Ella no podía entenderlo», dijo en voz baja, «porque le prometiste algo que nunca pensaste cumplir. La engañaste». Clara se levantó de la mesa y se acercó a su hijo. Quería ponerle la mano en el hombro, consolarle como había hecho cuando era niño, cuando estaba herido o asustado. Pero ahora había un muro entre ellos que ella misma había levantado. «Luca, por favor», comenzó, «lo hice por ti. Sabes que siempre lo he intentado por ti. Esa chica quería demasiado». «No lo entiendes», su voz sonó como un juicio. «Ella no quería demasiado, solo quería formar parte de la familia. Confiaba en ti, Clara, y tú traicionaste su confianza». Clara se echó hacia atrás como si la hubieran golpeado. Las palabras eran demasiado duras, demasiado precisas. No podía creer que su propio hijo pudiera hablarle así. «Solo quería ayudarte», le temblaba la voz. «Soy madre. ¿No ves que lo he intentado por ti?» Luca se dio la vuelta. No quería seguir discutiendo. Todo se mezclaba en su cabeza. Resentimiento hacia su madre, amor por Olga, desesperación ante la imposibilidad de arreglarlo todo. Sabía que su relación nunca volvería a ser la misma. «La has perdido, mamá», dijo en voz baja antes de salir de la cocina. Mientras tanto, Olga había llegado a la estación de tren. El ruido de los trenes, el bullicio de la gente y los olores de los cafés ambulantes seguían pareciéndole lejanos y ajenos. Miles de pensamientos se agolpaban en su cabeza, pero ninguno de ellos la reconfortaba. Se asomó a la ventana y miró las vías del tren, que parecían extenderse hasta el infinito. Todo lo que había construido en los últimos años se había desmoronado en un instante. Ahora solo le esperaban la incertidumbre y la soledad. Era inevitable, se dijo en voz baja. Mejor ahora que después, cuando fuera demasiado tarde. Pero ni siquiera ese pensamiento la alivió. Su corazón seguía latiendo más deprisa de lo habitual y en su pecho habitaba un vacío. Una voz familiar sonó detrás de ella. «Olga», se dio la vuelta. Luca estaba ante ella, sin aliento, con algo parecido a la desesperación en los ojos. «¿Qué haces aquí?», preguntó sorprendida. «No puedo dejarte marchar», respondió él acercándose. «Sé que la situación es terrible. Sé que tienes razón. Pero por favor, dame una oportunidad para arreglarlo». Olga se quedó helada. Su corazón frenó de repente su ritmo frenético. Las palabras de Luca sonaban sinceras,
¿Pero bastarían para cambiarlo todo? ¿Podría volver a creer que su futuro aún era posible? No puedo vivir en un mundo de mentiras, susurró. No puedo volver a esa casa. Luca se acercó aún más, con los ojos llenos de dolor y remordimiento. No vas a volver, dijo con firmeza. Vamos a empezar de nuevo, te lo prometo. Le cogió la mano y Olga se dio cuenta de repente de que su alma se había ablandado un poco. Quizá el futuro aún no estaba perdido. Quizá aún tenían una oportunidad. De acuerdo, dijo en voz baja, apretándole la mano. Pero solo si caminamos juntos. Luca asintió, y en ese momento, ambos sintieron que su vínculo se hacía aún más fuerte, a pesar de todo lo que había pasado. Las calles de Roma parecían un cuadro cobrado vida. Las suaves sombras de los cipreses se extendían sobre las antiguas aceras de piedra. El sol, brillante pero no abrasador, calentaba las fachadas color pastel de las casas. Olga estaba en el balcón de la casa de sus padres, sumida en sus pensamientos. El aire aquí era diferente, lleno del aroma de los bollos recién salidos de la panadería vecina y del sonido de voces que hablaban su lengua materna. Todo le resultaba dolorosamente familiar, pero ahora le parecía nuevo. Sus padres la recibieron con calidez y cariño, como siempre. No hicieron preguntas innecesarias, se limitaron a abrazarla como si lo entendieran todo sin palabras. Era exactamente lo que Olga había esperado al volver a casa. Ni explicaciones, ni excusas, sino comprensión y silencio. Pero con ello volvió el miedo. El mismo miedo que había tenido cuando se había marchado de aquí hacía 3 años en busca de una nueva vida. Luca había prometido que vendría. Primero tenía que arreglar las cosas en su antiguo trabajo y luego encontrar nuevas oportunidades en Roma. Pero ya habían pasado semanas y, aunque se llamaban a diario, la distancia que los separaba parecía cada vez mayor. El teléfono de la mesa de la cocina vibró de repente. Olga, sumida en sus pensamientos, no se dio cuenta al principio, pero cuando la pantalla volvió a parpadear, lo cogió. «Estoy en el aeropuerto. Pronto estaré en tu casa». Un breve mensaje de Luca parpadeó en la pantalla. A Olga se le aceleró el corazón. Había llegado. Después de todo, había venido. A pesar de todas las dudas, a pesar de lo que habían pasado, había decidido estar con ella. Una sonrisa apareció involuntariamente en su rostro al pensar en cómo su llegada cambiaría de nuevo su vida. Un par de horas más tarde, Olga estaba en la puerta de casa de sus padres, esperando el coche con Luca. El otoño romano envolvía todo a su alrededor con un ligero frío, y el sol ya se hundía lentamente en el horizonte, pintando el cielo de cálidos tonos rosas y naranjas. Oyó el ruido de un taxi que se detenía a lo lejos y observó sin aliento cómo se detenía. La puerta del coche se abrió y Luca salió de él. Parecía cansado pero decidido, con el pelo oscuro revuelto por el viaje, pero en sus ojos había esa chispa que Olga conocía tan bien. Olga le sonrió y, sin poder evitarlo, corrió a su encuentro. «Has venido de verdad», susurró, apretándose contra su pecho. «Claro que sí», respondió él, abrazándola con más fuerza. «Te lo prometí». Permanecieron así unos instantes, saboreando el calor del otro, como si todo lo que había sucedido en los últimos meses hubiera pasado por fin a un segundo plano. «¿Cómo se encuentra?», preguntó en voz baja mirándola a los ojos. Olga se encogió de hombros. «Es duro, pero estoy aguantando. Mis padres me apoyan, pero necesitaba tiempo para darme cuenta de todo. ¿Y a ti? ¿Cómo te ha ido?». Luca suspiró, con una sonrisa amarga. «Mi madre sigue sin entender por qué me fui. Cree que debería haberme quedado con ella, que lo hizo todo por nosotros. Pero, Olga, sabes que no podía quedarme allí. Habría sido el fin para los dos». Olga asintió. Sabía lo difícil que había sido esta decisión para Luca. Dejar a su familia por ella había sido un verdadero calvario, pero ahora ambos podían empezar de nuevo. «Estoy orgullosa de ti», dijo en voz baja.
Sé lo difícil que fue para ti, pero ahora estamos juntos. Eso es lo que importa. Luca la miró agradecido y entraron en la casa. Por la noche, la cena transcurrió en un ambiente cálido y hogareño. Los padres de Olga aceptaron enseguida a Luca como si hubiera formado parte de su familia desde el principio. Hablaron de la vida en Italia, de planes para el futuro, de cómo podrían empezar de nuevo en esta antigua ciudad. «¿Sabes, Olga?», dijo Luca cuando se quedaron solos en la terraza. «Cada vez pienso más en quedarme aquí para siempre. Esta ciudad, tu familia, todo parece tan real aquí. Quiero formar parte de ella. Quiero construir nuestra vida aquí». Olga sonrió. Su corazón se llenó de calidez. Aquellas palabras eran exactamente lo que quería oír. Aquí, en Italia, podrían empezar de nuevo, sin mentiras, sin engaños, sin el control de otra persona sobre sus vidas. «Yo también quiero eso», respondió ella tocándole suavemente la mano. «Quiero que tengamos nuestro hogar, un hogar de verdad, no el que tuvimos en el pasado». Luca asintió, con los ojos brillantes de determinación. «Empezaremos de nuevo», dijo. «Conseguiré un trabajo, ahorraremos para nuestra casa. Y se acabaron las promesas que no se pueden cumplir. Todo será honesto y real». Olga le miró con cariño. A pesar de todas las dificultades, seguían juntos. Y tal vez este nuevo comienzo sería lo que habían estado buscando durante tanto tiempo. «Este será nuestro nuevo comienzo», susurró, sintiendo que su futuro por fin se hacía realidad. Pasaron unos meses. La vida en Roma se convirtió en algo natural para ambos. Olga encontró un trabajo que podía compaginar con sus estudios y Luca consiguió un empleo en un pequeño estudio de arquitectura. Empezaron a construir su nueva vida juntos, llenándola cada día con el cariño y el apoyo del otro. Pero el pasado seguía atenazándoles. De vez en cuando, Olga recordaba lo que había ocurrido en casa de Luca. Los recuerdos de Clara, de sus manipulaciones y engaños, seguían atormentándola como cicatrices que no se curan. Pero ahora, aquí en Italia, esos recuerdos eran cada vez menos dolorosos. Una noche, mientras cenaban en su nuevo piso, Olga recordó de repente la noche en que había decidido marcharse. «¿Sabes?», dijo en voz baja, dejando a un lado el tenedor. «A veces pienso que si no me hubiera marchado entonces, nos habríamos perdido para siempre». Luca la miró, sorprendido por aquella repentina revelación. «Tienes razón», respondió. «A veces marcharse es la única forma de salvarse a uno mismo y a los que uno quiere». Se miraron el uno al otro, dándose cuenta de que era la decisión correcta. Habían pasado por dolor, por decepciones, pero ahora eran más fuertes. Juntos, una ligera brisa vespertina entraba por las ventanas abiertas, trayendo los aromas de la comida callejera y el ruido de las ajetreadas calles. A lo lejos, los músicos callejeros tocaban y sus melodías se mezclaban con el parloteo de la gente y el ruido de los coches. Roma vivía su vida y ellos la suya. «Lo conseguimos», dijo Olga con una sonrisa, apoyándose en el hombro de Luca. «Sí», respondió él en voz baja, rodeándole los hombros con el brazo. Y esto no era más que el principio. Y aunque les esperaban nuevos retos, ambos sabían que ahora podrían superarlo todo, porque tenían amor. Y lo más importante, tenían fe el uno en el otro.